Vamos a empezar a orar entonces. Vamos a orar para empezar. Señor, buenas tardes, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de que sigas transformando nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy nos traes de nuevo aquí, Señor, nos traes sanos. Te queremos pedir, Señor, que bendigas a todas las familias aquí representadas, Señor, a todas las demás personas de la iglesia y a todas las personas pues que oran, Señor, y que piden porque estas predicaciones sigan llevando a cabo. Es una muestra de tu grandeza el que estemos aquí, Señor. Muchísimas gracias por todo. Danos entendimiento, Señor, y permítenos salir con nuestra fe reafirmada en este día, Señor, y que sea algo duradero para siempre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, estábamos viendo la vida de Moisés, ¿no? Vimos cómo atravesó el Mar Rojo y cómo Dios lo fue preparando para llegar a ese momento, ¿no? Desde que vio la zarza ardiendo hasta que fue a hablar con Faraón, cuando él le dijo que él iba a conducir a su pueblo y tantas cosas que hizo Dios a través de él, pero lo preparando para ese momento. Pero algo que caracterizó siempre a Moisés fue la obediencia y la fe, ¿sí? Lo que Dios le decía, él lo hacía sin dudar, ¿no? Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos acerca de la fe, acerca de cosas que Dios le decía a la persona que quería utilizar, y ellos le creían, aunque las situaciones fueran adversas, aunque sonara muy complicado, incluso a veces imposible de realizar algo, le obedecían a Dios, le tenían fe y creían en Él, ¿no? Y hoy vamos a tratar de explicar qué es la fe, ¿no? Porque la fe, ahora sí que es como la sana distancia, todos las conocemos, pero pocos la practicamos, ¿no? O sea, ahorita ya cada vez la practicamos menos, el uso del cubrebocas es algo que sabemos que tenemos que hacer, pero muy poco. Ahorita veníamos precisamente en el camino viendo que la gente anda sin cubrebocas, ¿no? En la calle, veníamos, sí, no, y luego ves y el que lo trae acá siente que por eso ya lo va a proteger y, o sea, o no lo traen o hacen mal uso. Entonces, esto de la fe es lo mismo, ¿no? Sabemos, hablamos de ella, la conocemos, pero realmente muchas veces no la usamos, ¿no? Igual que la sana distancia, sabemos que la tenemos que guardar, que nos conviene, que nos cuida, pero no estamos dispuestos a guardarlas. O sea, anteriormente ibas al supermercado y en las filas sí se respetaban los señalamientos, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya todo el mundo mezclados en frutas y verduras y donde te metes en el anaquel que andes, ya no respetas eso, ¿no? Y nosotros la fe, pues es lo mismo, todos hablamos de ella, la conocemos y te preguntan un versículo de la fe, que es la certeza y todo eso lo tenemos bien dominado, ¿no? Pero tenemos que aprender a practicarla, a no nada más tener fe en los momentos difíciles, sino que la fe sea algo que tengamos constante en nuestras vidas, porque a Dios le agrada que creamos en Él. También la fe nos ayuda a alcanzar la salvación y, como dice el versículo, agradarle a Dios, ¿no? Queremos agradarle a Dios, tenemos que tener fe. Y por supuesto, el primer versículo que vamos a leer hoy para la fe es Hebreos 11, del 1 al 2. Que es creo que el más famoso cuando te preguntan qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Entonces vemos que la fe es certeza, ¿no? Certeza es algo seguro, es algo que tú sabes que vas a recibir, ¿no? Cuando tú adquieres algo, pides una factura, o cuando tú compras un terreno, una casa, te preocupas por hacer las escrituras y que estén a tu nombre para que te dé certeza de esa posesión, ¿no? Pues tú debes de tener la certeza por fe de que vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Y a lo mejor nosotros nos preguntaremos, ¿y qué voy a recibir? Pues todo eso está en la palabra. Pero no nos gusta ir a la palabra a saber, por eso se llama testamento, es algo que Dios dejó a tu nombre, pero que nosotros, la mayoría de las veces, no estamos dispuestos a leerla, ¿no? Y a enterarnos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si Dios te promete que te va a dar algo, tú tienes que confiar y tener la certeza, la seguridad y la confianza de que Dios va a cumplir esa promesa. El que las circunstancias a lo mejor te indiquen lo contrario, o tú no creas que Dios lo puede hacer, no significa que Dios no lo vaya a cumplir. Cuando Dios tiene un propósito, y en la Biblia hay muchos ejemplos, ahorita vamos a ver uno, cómo Dios cuando tiene un propósito, lo cumple sí o sí, a pesar de nosotros, y aunque no lo queramos, ¿no? Y debes de tener esa seguridad. Dice también que es la convicción de lo que no se ve.
Y nosotros estamos acostumbrados a creer en lo que vemos, ¿no? Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Si alguien te dijera, te voy a dar algo, pero pues tú no le ves la capacidad de hacerlo, no le crees. Y si nosotros a las personas no le creemos, ¿cuándo le vamos a creer a un Dios que no vemos? Y nos falta cuando Dios nos da una promesa, y por más que queremos agarrarnos de ella, pero no vemos claro, nos empezamos a desesperar, ¿no? O no vemos realmente a veces la mano de Dios, y queremos que Dios trabaje a nuestro ritmo, no nosotros al ritmo de Dios, ¿no? Y algo que caracteriza también a la fe es la paciencia, ¿sí? Entonces, la fe, la paciencia y la espera van de la mano. Y la espera también es algo muy parecido a la fe, porque sabemos que es esperar, pero no nos gusta esperar. ¿Sí? Cada vez bueno, personalmente, a lo mejor yo soy una persona cada vez más desesperada, como que sientes que las cosas no avanzan al ritmo que tú quisieras. Hemos dado muchas veces el ejemplo de cuando tu celular no abre una página en 3 segundos, ya te desesperaste, así que ya la cierras, vuelves a abrir, va a tardar más. ¿Sí? O sea, como estamos acostumbrados a que si yo te mando un WhatsApp y pasa un minuto y no me contestas, ya me desesperé. ¿Sí? Y peor si me dejas en leído, o sea, ya estuvo. O sea, estamos acostumbrados ahorita, gracias a la tecnología, a la inmediatez. Y de la misma manera queremos que trabaje Dios. No somos capaces de esperar. Es algo que tenemos que practicar también, la espera. ¿Sí? Y el hecho de que estés esperando no significa que no estés haciendo nada. Por ejemplo, cuando alguien espera un autobús para que lo lleve a su trabajo, está haciendo algo, está esperando el autobús para ir a su trabajo, o sea, no solamente está ahí sentado, ¿no? Y hay que esperar, sí hay que actuar, pero también aprender a tener fe en Dios y a esperar que Él trabaje, ¿no? Entonces la fe, como vemos, es por vista. Y dice, vamos a leer ahora un ejemplo de la fe. No es por vista, es por fe, como debemos de confiar. Un ejemplo de fe, que es la historia de Abraham y Sara. Vamos a leer Hebreos 11, del 8 al 13. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y muchas veces Dios así nos lleva por lugares que nosotros no sabemos ni a dónde va a parar, ¿no? Y nos da miedo, como veíamos también cuando cruzaron el Mar Rojo, pues imagínense, decía ahí que ya paredes y el viento, ¿no? El mar así, y el sonido acá de haber habido, el aire, o sea, y la gente daba el paso de fe, o sea, no sabía si más adelante el mar se iba a venir hacia abajo, si las paredes se iban a resistir, si a lo mejor se los llevaba el aire, o sea, pero daban pasos de fe, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Aunque veamos las circunstancias color de hormiga, no tenemos que dejar de confiar, tenemos que dar pasos de fe, y Dios siempre te va a llevar a un lugar seguro. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces nosotros tenemos que creer que Dios es fiel, Dios no miente cuando promete. Dice, por lo cual también de uno, o sea, Abraham y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Entonces aquí vemos el ejemplo de Abraham y Sara, ¿no? Abraham iba a una tierra prometida que él desconocía, pero sin embargo daba pasos de fe. Isaac es un resultado de un acto de fe de Abraham y Sara. De hoy eran unas personas, no sé si recuerdan cuántos años tenía Abraham y cuántos tenía Sara cuando concibieron a Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, oye, vas a tener un hijo y de él van a salir muchas descendencias hacia todas las naciones. Y Abraham se empezó a reír, ¿no? Lo mismo Sara cuando escuchó que Dios le hizo esta promesa a Abraham, también se empezaron a reír. ¿Por qué? Por la edad que tenían. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 99. O sea, ¿qué posibilidades habría? Ninguna, ¿no? O sea, a mi edad tengo 60% de probabilidades todavía de ser papá. 90 contra 40, tenemos chance todavía. Y es por fe. Entonces, Abraham le creyó, Sara también. Y aunque realmente si hay una persona de 90, de 100 años, si soy yo, fíjate que voy a ser papá, pues tú te reirías igual que ellos, ¿no? Y el hecho de que Abraham se riera y Sara también,
demuestra de que aunque los vemos como campeones de la fe, también dudaban a veces del poder de Dios. Y cuando Dios te hace una promesa que a ti te suena ridícula, pues te ríes. O sea, Señor, esto no puede ser. Esto no puede suceder, ¿no? O ríes o lloras si estás convencido de que Dios lo puede hacer. Y esto también nos demuestra que a pesar de nosotros, como les comentaba, a pesar de que nosotros no creamos que Dios va a cumplir eso en nuestra vida, Dios lo va a hacer. A Abraham y Sara lo duraron por un momento, ¿no? Pero al final Dios cumplió porque tenía un plan. Tenía un plan y tuvieron a su hijo Isaac, ¿no? Entonces debes de tener fe en Dios y esperar. Y dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y nosotros muchas veces nos dicen, no, tú ora y lo vas a recibir, ora y vas a ver que se cumple. Pero tenemos que entender, como dice acá, dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros estamos aquí de paso. Y a nosotros habernos convertido, haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, debemos de tener una visión eterna de las cosas. A lo mejor Dios no te va a contestar cuando estés tú aquí en vida, pero más adelante Dios te va a responder, ¿no? O sea, tú debes, aunque fallezcas y tú no veas que tu oración fue contestada aquí, Dios en algún momento la va a contestar. Sabemos muchos casos de gente que fallece orando porque alguno de su familia sea salvo, y hasta que esa persona no muere, y en su funeral la otra persona se convierte, ¿no? Y muchas cosas así suceden. Entonces, no debemos de pensar que Dios solamente nos va a cumplir aquí en la tierra. Incluso después de esta vida, Dios puede cumplir sus promesas, ¿sí? Vamos a ver una característica de la fe: la paciencia. Vamos a leer Habacuc 2, del 3 al 4. Dame un segundito. Que se me cerró esta onda. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más me apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a esperar a que Dios cumpla sus promesas. Y muchas veces Dios no lo cumple porque tiene que trabajar algo más en nosotros. Dios puede cambiar las circunstancias, pero si no nos cambia a nosotros desde adentro, de nada va a servir. Nos saca del hoyo y vamos a volver a hacer los mismos. Si lo vemos mucho en el libro de Jueces, el pueblo, Dios los sacaba de un problema y volvían a caer y se mandaba otro juez, los volvía a rescatar y nuestra vida así es realmente, ¿no? O sea, Dios nos ayuda y volvemos a caer y volvemos a pecar y otra vez nos alejamos de Él cuando ya nos vemos fuera del peligro. ¿Sabes qué, Señor? Gracias, ya me ayudaste. Y nos volvemos a alejar de Él, ¿no? Entonces, de nada sirve que Dios cambie las circunstancias si no nos cambia a nosotros por dentro. Y recordemos que la época de Habacuc era una época de injusticias. Sí, el pueblo de Israel estaba sometido por Babilonia y había violencia, había sometimiento. O sea, era una época muy complicada de vivir y sin embargo el profeta Habacuc confiaba en Dios, ¿no? Y él oraba y Señor, y hoy es muy vigente este tema porque a lo mejor vemos abusos, como les comentaba, vemos violencia, vemos a lo mejor que hay gobiernos que no se manejan de manera correcta y empezamos a cuestionar, oye Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué empezamos a cuestionar? ¿Dónde está Dios que permite todas estas cosas? Y Habacuc en una oración sí le cuestiona a Dios, ¿dónde estás? Mira todo lo que está sucediendo. Pero a raíz de todos estos problemas, Habacuc empezó a confiar en Dios. Empezó a dejar él de cuestionar a Dios para confiar, ¿no? Vamos a leer Habacuc 3, 17 al 18. Que esta es una muy grande muestra de fe. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Todos pasamos por angustias
sobre esta situación que estamos viviendo, que era algo que no teníamos planeado cuando nos decían ahorra por si pasa algo, ¿no? Pues ese algo ya pasó, o ya está pasando, ¿ah? Ya llegó. Y, es, y entonces vemos aquí de que nosotros es fácil confiar cuando las cosas van bien, cuando todo va planito, cuando la barca no se mueve, cuando las aguas están calmadas, pues, o sea, tenemos una fe que se desborda en Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos momentos? Como dice, cuando la higuera no florezca, cuando no haya frutos, cuando falta el producto del olivo, ¿no? Cuando falte aceite, cuando vemos que los ahorros se van gastando, que el dinero no va alcanzando, que tenemos cosas que cubrir y que de repente no nos da, ¿no? Esto hace que nuestra fe se debilite. Pensamos que Dios ya se olvidó, o sea, seguro Dios está teniendo la oración de otras personas y a mí me está dejando en segundo lugar. Dios no me está poniendo atención. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que demostrar nuestra verdadera fe. No es no son las circunstancias las que te deben hacer tener fe. Tú debes tener fe sobre cualquier circunstancia. Y dice aquí, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Se lee muy fácil, pero es muy complicado, ¿no? O sea, imagínate que nosotros pudiéramos grabarnos esto en el corazón, nunca se nos diría el sueño, ¿sí? Nunca nos pasaremos una noche en vela pensando cómo solucionar el mañana. Y yo me he desvelado muchas veces y cuando despierto los problemas ahí siguen. O sea, no arreglé nada desvelándome. Y a veces hasta lloramos y yo quisiera que con lágrimas se solucionaran los problemas, ¿no? O sea, realmente ni llorando solucionamos las cosas. Lo que tenemos que hacer es orar y tener fe y estar gozosos. Como es que yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si tú estás pasando por un momento de prueba, como dice la palabra, cuando os hallaréis en diversas pruebas, ¿no? Esa frase de os hallaréis no es cuando los busquéis. O sea, una cosa es que tú los busques, otra cosa es que te los halles. Cuando tú te hallas en una prueba es porque Dios te la pone. Cuando tú buscas la prueba, y si ya te cargo tú solo, ¿ah? Pero entonces cuando Dios te ponga ese tipo de pruebas que tú no tienes pensadas, es porque te está probando. Es porque seguramente algo quiere trabajar en ti y quiere fortalecer tu fe. Y yo, por ejemplo, me ha tocado de que a veces estoy metido en problemas que yo no me espero. Pero bueno, Señor, pues tú sabes. O sea, a veces ya no sé si llorar, pero pues me da risa. Digo, bueno, Señor, tú sabes que yo no provoqué esto. Voy a confiar y a ver tú cómo me sacas de aquí. Y Dios cumple, ¿no? Pero tenemos que aprender a estar gozosos en el Dios de mi salvación. Otra característica de la fe es la constancia. Muchas veces oramos en la mañana y ya no volvemos a orar hasta la noche. A lo mejor tenemos un tiempo libre y en lugar de buscar a Dios, buscamos el celular. O en lugar de buscar a Dios, buscamos el Netflix. Bueno, ahorita hay más que nunca tantos distractores, ¿no? O sea, no es que estemos todo el día a lo mejor buscando a Dios, no, pero sí ser más constantes en la oración. Y somos muy dados a que, bueno, yo ya oré, ya estuvo, Señor, pues ya, como dicen, yo ya madrugué, el que madruga Dios lo ayuda, ya Dios, haz tu parte, yo hice la mía, ¿no? Y no es así, o sea, tenemos que ser constantes. Y de verdad que nada para ser constante en oración como un buen problema. Porque cuando tienes un problema verdaderamente grave, estás ore y ore y ore, y no ves la hora de hincarte y dan ganas hasta de prender veladoras a ver si funcionan, de sacar los detentes. Y es cuando en verdad empezamos a orar. Y la constancia es básica para ejercitar nuestra fe. Porque cuando tú oras, mueves el brazo de Dios. Cuando tú oras, le hablas a tu Padre Celestial. Y imagínate, digo, a lo mejor alguna vez te han pedido ayuda para algo, ¿no? Oye, ¿y cuándo échame la mano? Sí, mira, déjame ver. ¿Y cuándo me resuelve? ¿No? Pues, y ya llega el momento que tú dices, este cuate ya no le contesta. No lo he hecho, pero no me han contestado. O sea, que ya no le contesta. Y qué angustia, ¿va? De que estás llame, llame. Y Dios que te tiene el teléfono abierto las 24 horas, nos cansamos de buscarlo, ¿no? Pero al compadre, al amigo, sí le seguimos rogando que nos tome una llamada. Y tenemos que aprender a ser constantes, constantes. Vamos a ver un ejemplo de constancia, que es el de la viuda y el juez malo. Que la viuda todos los días iba a ver al juez porque tenía un adversario, para que hiciera justicia el juez sobre su caso. Y dice la palabra de que el juez no le temía ni a Dios, ni al hombre ni a Dios, y era un juez sumamente malo, pues tanto estuvo de constante la viuda. Esto está en Lucas 18, del 4 al 8. Lucas 18, del 4 al 8.
Dice, y él no quiso, él, el juez, ¿no? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta bien fuerte. O sea, cuando venga Dios, a lo mejor va a hallar muchos cristianos, pero una cosa es que nos llamemos cristianos, otra cosa es que tengamos fe. Y a lo mejor hoy gran parte del mundo ha perdido la fe. Y yo espero y pienso que ha sido al contrario, la gente se ha acercado más a Cristo, gracias a las cuestiones ahorita tecnológicas, como la gente ha buscado más a Dios, y ha habido forma de hacer llegar el mensaje a más personas, ¿no? Y espero esto haya acrecentado la fe. Pero dice aquí dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Nosotros no tenemos que hacer justicia. O sea, esa de que me haces, te hago, no la debemos aplicar. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de vengarte de alguien, porque eso finalmente no es hacer justicia, es vengarte, o tú te vengas de alguien, enfermas tu corazón. Y no debes de hacerlo, incluso dice Dios que debes de orar por tus enemigos. Entonces tú debes de dejar las cosas en manos de Dios y orar para que Él haga justicia. O sea, no decirle, Señor, ojalá y le pase esto. O sea, no, Señor. Hay un versículo donde los apóstoles dicen, Señor, mira, no sé qué estaban haciendo, bueno, míralos, Señor. O sea, pero así que míralos. O sea, no le dijeron, Señor, ¿por qué no les haces que les caiga un rayo? Y hay un versículo donde sí le dicen, Señor, hacemos que caiga un rayo para que dejen de andar predicando. Y así somos nosotros. Míralo, Señor, mira lo que me está haciendo. Yo que tú hacía que esto, ¿no? Yo que tú hacía que perdiera su trabajo. O sea, no le des órdenes a Dios. Tú pídele a Dios que haga justicia y que acomode las cosas a su voluntad. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad y no la mía, también a eso estamos renunciando. ¿Sí? Y por lo regular no. Por lo regular es de que hágase mi voluntad, pero en ti, no, o sea, tú cumple mi voluntad. Y no es por ahí. Entonces, dice Dios que Él está comprometido a hacer justicia si somos constantes en la oración. Si todavía estás metido o tienes alguna necesidad que sabes que tú no la provocaste, pues ora, Dios va a hacer justicia y va a acomodar las cosas de manera correcta. ¿Sí? Otra característica que la oración es necesaria, ¿sí? Para ser salvos y para agradar a Dios. Es algo que no es opcional. Nosotros, como yo sé, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer cuando quiero quedar bien con Ivette. Y cada uno sabemos qué tenemos que hacer con ciertas personas para quedar bien con ellos, ¿no? Por ejemplo, yo con mis clientes sé que les tengo que llevar carnitas, que les tengo que llevar para que me compren. Oye, cuando hacemos pedidos, sí, oye, fíjate, ¿qué onda? Caigo con las carnitas. Sí, bueno, ya comemos y ya trato de agradarles, de caerles bien, ¿no? Y todos buscamos agradar a alguien. Y yo sé que es necesario hacer eso para agradarle a ciertas personas. Entonces, si tú de verdad quieres agradarle a Dios, pues tienes que tener fe. No es algo opcional. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿A ti qué tal te caen las personas que confían en ti? O sea, que tú dices, oye, no, yo lo voy a hacer. Y nunca más te vuelven a tocar el tema. O sea, no, yo confío en que Norberto lo va a poder hacer, yo confío en que Sebastián lo va a hacer. Entonces, Dios es igual. Nosotros decimos, Señor, sí confío en ti, pero por este lado hago lo mío. O sea, sí estoy dispuesto a que se haga tu voluntad, pero déjame hacer a mí la mía. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú ya le entregaste algo a Dios, pero sigues terco en querer hacer tu voluntad, entonces no quiere decir que crees que no hay un Dios, que crees que no lo puedes resolver. Cuando Dios le dijo a Moisés que abriera el mar, o sea, estaban entre el ejército de Faraón y el mar, o sea, no había de otra, o sea, regresaban a seguir peleando o avanzaban. Y no dudó, tocó con su vara al mar y se abrió. Entonces nosotros debemos de tener esa fe, creer que Moisés creía que había un Dios y que podía librarlos, y que Él les había prometido la tierra, les había hablado acerca de la tierra prometida, y Él creyó en eso. No sabía cómo los iba a sacar de ahí. Incluso veíamos
De cuando salieron, el faraón dijo, ¿saben qué? Denle lo que les pidan, ropa, dinero, ganado, con tal de que ya se vayan de aquí. Y ellos jamás pensaron irse de esa manera de estar sometidos por el faraón. Entonces Dios puede hacer cosas que nosotros no tenemos ni capacidad de imaginar en nuestras vidas, si le creemos, si tenemos fe. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo tener fe, no? Sobre todo cuando vienen los problemas. Digo, hasta aquí todo va bien porque hemos visto que Abraham triunfa, que Moisés triunfa y tú eres la Biblia y ves mucha gente triunfadora, ¿no? Entonces, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿qué necesito? Pues lo que necesitas para crecer en fe es leer la palabra. Y volvemos a lo mismo, por eso se llama Nuevo Testamento, ¿no? Por, porque es eso, es un testamento. O sea, si yo le digo a la gente, mira, si algún familiar tuyo se muriera y tú supieras que algo te va a tocar, o te notificaran, oye, vamos a leer el testamento el lunes veintitantos a las 10 de la mañana, o sea, me corto un dedo a que ahí estás a las 10 de la mañana con el notario, ¿no? O sea, si Dios te dice, oye, mira, aquí están todos estos monches de promesa, ¿por qué no lo lees? ¿Cómo te vas a enterar qué puede hacer Dios en tu vida si no lees la palabra? Si no tienes tiempo con Él, si no pasas tiempo meditando en la palabra, nunca te vas a enterar de lo que Dios puede hacer en tu vida, pero sobre todo de lo que Dios te pide para que Él pueda trabajar en tu vida. ¿Sí? Y Dios nos pide el 100%, porque Él cuando dio a su Hijo Jesucristo no lo dio por partes, lo dio al 100%, y lo mismo pide de nosotros. ¿Sí? Cuando tú vas a la palabra, tú, como dicen, alimentas tu fe, ¿no? Y reduces tus miedos. Y no es, realmente no es un libro motivacional, ¿no? El que te diga, no, tú puedes y ora y vas a ver o sea, no es un libro motivacional, son promesas de Dios, que Él las va a cumplir. Siempre y cuando tú, como dice, busca primero las cosas de Dios y lo demás viene por añadidura, no es al revés. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 10:17. Dice el versículo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros muchas veces creemos que la fe simplemente es orar. O sea, yo ya oré, ya es fe. No, o sea, dice que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. No con que tú vayas ante Dios y le muestres tus peticiones, quiere decir que ya tienes fe. O sea, tu fe se va a dar de acuerdo al tiempo que pases con la palabra. Dice, al oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios en la palabra para que nuestra fe crezca. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces vamos y solamente oramos, pero es un monólogo. Y para que haya una relación, pues tiene que haber un intercambio de palabras, ¿no? Tú tienes que hablar y Dios se tiene que hablar. Y cuando tú lees la palabra, te enteras de que Dios quiere todo contigo, ¿no? Quiere que tú lleves a sus pies todos tus planes, todos tus proyectos. Y nosotros regularmente le queremos imponer nuestros proyectos a Dios. O sea, vamos, Señor, estos son proyectos y no sabemos ni si Dios está de acuerdo con ellos. A veces nos echamos compromisos encima que no sabemos que podemos cubrir, pero sin embargo, ya oramos y ya involucramos a Dios de que eres el responsable de que eso se tenga que sacar adelante, ¿no? Y entonces tenemos que buscarlo en la palabra y ser constantes para que la palabra nos pueda guiar y para entender qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Y de verdad que algo que tenemos que hacer como cristianos es invertirle tiempo a la palabra. Y también muchas veces no lo hacemos porque sentimos que al leer la palabra nos comprometemos más, ¿no? Híjole, es que ya me enteré de esto, ya no lo voy a poder hacer. Antes no lo sabía. Y cuando te enteras, pues estás obligado a cumplirlo. Pero también la obediencia, como vimos la semana pasada, es igual a bendición. Si tú obedeces lo que dice en la palabra, van a llegar las bendiciones sin estorbo. ¿Sí? Ahora vamos a ver también acerca de los problemas. ¿Sí? Vamos a leer Marcos 4:35 al 40. Este pasaje es muy, muy famoso. Dice,
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y a nosotros nos pasa eso en las tribulaciones. Tú lees una promesa, pero de repente el panorama cambia y empiezas a dudar acerca de eso. Como vemos aquí al principio, en el versículo 35, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, que Él les había prometido Jesús, que iban a llegar al otro lado, ¿no? Pero en medio empezaron a ver la tempestad y empezaron a ver el viento y dudaron de lo que Jesús les había prometido. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios dice, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo, yo te sustentaré con la diestra de mi mano. Le creemos al momento que lo leemos, no, me lo acaba de decir y me voy a agarrar esa promesa. Pero sales y tantito encuentras con que topas con pared y empezamos a dudar. Y nos pasa lo mismo que ellos, ¿no? Oye, Señor, pues estás viendo que las cosas en lugar de mejorar van empeorando en las promesas de Dios. Él sabía que en esa barca no le tocaba morir. Él sabía que tenía un propósito que Dios le había dado y que él tenía que cumplirlo, sí o sí. Y eso era lo que le daba la paz y la tranquilidad para poder dormir. Y tú tienes que recordar de que Dios es todopoderoso. ¿Sí? O sea, Él puede dominar el viento, Él creó la tierra. Entonces tú tienes que invitar a Jesús a que esté en tu barca para que puedas tú navegar tranquilo. Y pregúntate si en verdad lo estás invitando, si eres tú el que está dirigiendo la barca, si tú vas a donde Jesús te dijo o vas hacia donde tú quieres. Si realmente confías en que Él te puede llevar a esa promesa o lo dudas. Y tenemos que aprender a agarrarnos a la promesa. Y como dice aquí, ¿y por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y cuando nosotros no tenemos fe o dudamos, es porque creemos que Dios no lo puede hacer. Muchas veces nosotros humanizamos las capacidades de Dios. Incluso a veces le decimos, no, es que Diosito. O sea, no es un Dios chiquito, es un Dios grande. Y el hecho de que nosotros no lo podamos hacer, o nuestro mejor amigo, o nuestro ídolo, a la persona que más admiremos no lo pueda hacer, no significa que Dios no lo pueda hacer. No tenemos que humanizarlo. ¿Sí? También la fe es un medio de salvación. Hoy, por ejemplo, para ser salvo, hay muchas opciones, ¿no? Hay quienes te ofrecen incluso meditación, te ofrecen caminatas, te ofrecen, no sé, peregrinajes, te ofrecen que des donaciones, que construyas iglesias. Hay muchas formas de que la gente hoy cree que puede ser salva, ¿no? Incluso, no, pues coopérame para el viaje, yo voy al Muro de los Lamentos, allá oro por ti, vas a hacer, o sea, patrocinamos viajes y hacemos miles de cosas buscando la salvación. Volvemos a lo mismo, porque no leemos la palabra. ¿Sí? Es como, me acuerdo cuando tomé para la licencia de manejo, nos decía el instructor, dice, pues que tienen que aprenderse o cargar por lo menos el reglamento de tránsito. Dice, porque si el tránsito te dice, oye, es que en el artículo 129 dice que no sé qué, y capaz nomás trae 120. Y tú, no, jefe, es que mira que son tantos salarios mínimos. No, pues miren, nos arreglamos y mientras ya te bajó una lana y tú ni sabías que nomás traía 120 el reglamento de tránsito. Sí, y es lo mismo, o sea, no, te puede prometer 1000 formas de ser salvo y no son ciertas. ¿Sí? Porque dice la palabra que es un don de Dios. Y los dones no se pueden vender, no se pueden comercializar. O sea, a lo mejor Mariano tiene un don, pero yo por más que le ofrezca o que quisiera yo darle a cambio, no me puede dar ese don. Los dones son gratuitos. Y la salvación es un don de Dios, es algo que no tiene costo. Y nos da por gracia, ¿no? La gracia es lo que Dios nos da aún sin merecerlo. Aún sin que nosotros hayamos hecho algo. Vamos a leer Efesios 2, 8, 9.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros estamos acostumbrados a esforzarnos para alcanzar las cosas. A que no, yo tengo esto porque la verdad yo pues, soy bien trabajador, o yo me esforcé, hice esto, me apreté el cinturón, y estamos acostumbrados a que para lograr las cosas tenemos que esforzarnos. Dios dice, no. Dice, para ser salvo solamente es por medio de la fe. Dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Imagínense si la salvación fuera por obras. O sea, el cielo fuera un lugar lleno de egos, ¿no? O sea, a lo mejor habría como ahorita, ¿no? Zona diamante, zona VIP, zona... y gallola, ¿no? Así como, no, pues es que aquel no hizo mucho, ¿no? O sea, no, como que no donó lo suficiente, por eso le tocó gallola, ¿no? O no, yo construí tantas iglesias, no, yo hasta la forré de oro. O sea, sería una cantidad de egos y de presunciones que habría en el cielo, porque Dios nos conoce, así somos. O sea, de verdad, tú en una conversación que alguien te presuma algo, por naturaleza no te vas a quedar atrás. O sea, tenemos que tirarle algo más fuerte y así nos vamos, ¿no? O sea, dijera, tengo un amigo que así es, o sea, tú le dices una cosa, dijera, y dice, ahí dice Jonathan, no, dice, a él si le dices que tú saludaste al Papa, él ya saludó a Dios. O sea, y sí es cierto, o sea, y realmente nosotros así somos, ¿no? Tú me dices una cosa y te digo otra. Y incluso hasta en las desgracias, ¿no? Si tú me cuentas una desgracia, yo te cuento otra peor y así nos vamos. Imagínense el cielo si fuera así. No, pues sería un manicomio eso, ¿no? Imagínense. Tú dices, ¿sabes qué? O sea, no, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe y es un don de Dios. Entonces, no es negociable, ¿sí? Y también tenemos que entender que a través de la fe, Dios perdona nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aunque para muchos suene un poco increíble, Dios nos perdonó. O sea, no tuviste que hacer nada más que eso. O sea, no tuviste que irte en bicicleta a ningún lado, no tuviste que flagelarte, no tuviste que crucificarte. Simplemente tuviste que aceptar a Dios como tu Señor y Salvador. Y ese hecho es una gran muestra de fe. Imagínate que alguien te dijera que es capaz de borrar todos tus errores por el simple hecho de aceptarlo, ¿sí? Y de entregarle tu vida. Y esto suena realmente increíble. Oye, pero no tengo que hacer nada más. No, no tienes que hacer nada más. Oye, no sé, pues a lo mejor irme de rodillas unas 3 cuadras, algo que valga la... Porque así somos, sabes que yo no quiero deber nada, o sea, dime qué tengo que hacer. No, pues no tienes que hacer nada más que inclinar tu rostro, orar y pedirle perdón por todos tus pecados y pedirle que cambie tu vida. Y eso a la gente le pasa lo que a Abraham y a Sara, ¿no? Se ríe. Es como que, ¿cómo va a ser? Pues sí. O sea, solamente lo único que Dios estableció para salvarnos, por fe y por gracia. Tenemos que tener fe en la salvación de Jesucristo, para que Él interceda por nosotros. Para que no lleguemos nosotros como acusados ante Jesucristo, sino que al contrario Él sea nuestro abogado. ¿Sí? Creo que esto ya lo he comentado. Muchos de nosotros creemos que podemos llegar al cielo a defender nuestras acciones, a justificar nuestros pecados. No, es que yo no quería, pero pues se dieron las cosas. No, es que la cosa estaba bien difícil. Bueno, es que no me quedaba de otra, es que me obligaron. O sea, no vas a poder justificarte. ¿Sí? Y creemos de que, o yo así creía anteriormente, de que iba a ser una balanza entre las acciones. Cuando me decían, oye, tú, cuando la primera vez que me compartieron, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Sí, ¿por qué? Porque soy buen hijo, soy buen hermano, soy buen amigo, no me meto con nadie, no peleo. Pero no es eso, o sea, yo alrededor hacía muchas cosas malas, ¿no? Y yo decía, bueno, cuando vaya al cielo van a poner en una balanza las obras buenas de Norberto contra las malas, y ahí como que voy a salir a mano. Pero como dice aquí, no es por obras, ¿no? Y después entendí que no, que lo más seguro es que de un lado de la balanza esté Jesucristo y del otro esté Norberto. Entonces ahí sí, pa'l hoyo Norberto, porque Jesucristo no conoció el pecado. Entonces más vale que Jesús sea tu abogado y no tu juez. Entonces eso tienes que hacerlo por fe, declarando que Él es tu Salvador. Vamos a leer Mateo 17:20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo,
que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todos tenemos la capacidad de tener fe, como comentábamos en un principio. O sea, todos podemos usar el cubrebocas, pero no todos queremos usar el cubrebocas. Todos podemos guardar sana distancia, pero no queremos. Todos podemos hacer algo por cuidar al de enfrente, para que no se contagie, pero no lo hacemos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no estamos dispuestos a. Y todos, Dios nos dio la capacidad de tener fe, ¿sí? Pero no tener fe en ti mismo, sino tener fe en Dios. Tener fe en que Él puede cambiar tu vida, ¿sí? Como tú tienes fe en Dios, tú haces a un lado tus planes para que los planes de Dios entren, ¿sí? Acordémonos de Jesucristo, cuando Él le dijo, Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y nosotros, por lo regular, cuando el Señor, o sea, yo quiero esto, y nos cuesta trabajo decir, pero bueno, pero que se haga tu voluntad. O sea, quiero esto y ahí la dejo, ¿no? Ay, no, con permiso, amén. O sea, que se haga. Y tenemos que aprender a renunciar a nuestros deseos, ¿no? A nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque tú tienes fe de que Dios, como dice aquí, y nada os será imposible. Y créeme, Dios no está peleado con nuestros anhelos. Si tus anhelos coinciden con los de Dios, créeme que Él va a facilitar las cosas de una manera impresionante para que eso se dé. Pero también, si Dios dice que no, tenemos que aprender también a esa respuesta. O sea, muchas veces se nos habla y se nos dice, no, es que Dios lo va a cumplir y Dios... O sea, sí, Dios lo puede cumplir, pero Dios también tiene un no como respuesta. Muchas veces a nuestras oraciones. Y porque sabe que no nos conviene. ¿Sí? Yo tengo muy claro el ejemplo de creo que se llama Ricardo Aldape Guerra, uno que estuvo condenado a muerte en Estados Unidos. El gobierno intercedió, lo liberaron y lo trajeron a México. Ya libre el chiste es que se salvó de que lo sentaran en la silla eléctrica. Incluso hizo hasta una novela en TV Azteca, no sé, que le dieron un Ferrari, no sé. Contó su historia y a los 3 meses creo que se estampó en el Ferrari y se murió. O sea, a lo mejor la voluntad de Dios no era que saliera de ahí. Pero el ser humano hace su voluntad, ¿no? O sea, se empeña. Y si Dios a veces no nos da algo, créanme que es porque Él sabe lo que viene más adelante, ¿sí? Y tenemos que aprender a alinear nuestros anhelos con los de Dios. Y nada nos será imposible, ¿sí? Como dice, cuando tenemos fe, le podemos decir a una montaña, hazte a un lado y se va a hacer. Vamos a leer ahora Jeremías 29:11. Este versículo es para que aprendamos a tener fe en Dios. Porque como seres humanos nos cuesta trabajo entregarle la vida a alguien en quien no creemos, en quien no conocemos. A veces incluso cuando nos subimos a un transporte público, o sea, no sabemos cómo va a manejar el chofer, ¿no? Se va a manejar muy loco. Digo, yo viajo a Cancún casi diario y veo, o sea, las vans parece que no traen personas. O sea, yo que voy solo me doy miedo a mí mismo. O sea, yo veo eso, o sea, y veo las cabecitas que se mueven en las ventanillas. O sea, el chofer no verá por el retrovisor las vidas que lleva atrás. O sea, no le pesará a toda la gente que puede perder la vida por sus prisas o por su imprudencia para manejar, ¿sí? Pero Dios, créeme que maneja a 60 por hora, ¿no? Nosotros quisiéramos que manejara a 100 para que se resolvieran las cosas así. Pero Dios respeta los topes. Dios te va a llevar a un lugar seguro. O sea, Dios respeta los semáforos. No maneja exceso de velocidad. Tenemos que aprender a confiar en Él, porque Él está comprometido a llevarnos a un lugar seguro. Dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Dios está garantizándote que tiene buenos pensamientos para ti. Y sobre estos pensamientos de paz. Pero a nosotros nos gusta tener preocupaciones, ¿verdad? O sea, si no tenemos problemas, como que los buscamos. No, pues está todo como, no sé, el pecado nos llama, aunque el pecado te promete intranquilidad y te promete que a la hora de pagar la cuenta te va a dejar solo, nos inclinamos al pecado, ¿no? Y a lo mejor si alguien te dice, no, mira, Dios te promete paz, ay, pues qué aburrido. O sea, porque sin problemas, imagínate, se me va a secar el cerebro, ¿no? O sea, necesito problemas en mi vida. O sea, y Dios dice, te prometo
pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a abandonar nuestra vida a Dios, ¿sí? A verdaderamente practicar la fe, a creer que Él tiene un buen final para nosotros. Y como leíamos al principio, o sea, a lo mejor no se cumplen en esta vida, pero tenemos que morir mirando hacia la nada, no mirando hacia nuestros sueños. Y Dios nos va a dar un final lleno de paz, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes fe, sientes el amor de Dios. No sé si a ustedes les haya pasado, pero es muy reconfortante cuando tú tienes un problema que no le ves el final y te empiezas a lo mejor a desesperar hasta que Dios te saca del atolladero, ¿no? Y cuando ves el trabajo de Dios, cuando tú reconoces, sabes que Señor, esto no lo puede haber hecho nadie más que tú, realmente es muy padre, ¿no? Y a raíz de ese tipo de situaciones, es que empiezas tú a tener fe en Dios, empiezas a confiar en Él. Y lo mejor de verdad que podemos hacer es poner nuestra vida en manos de quien la inventó, en manos de quien le puso el aliento al hombre, ¿no? Que es Jesús, que es Dios. Mi hermanito también nos comentó hace 8 días, ¿no? De su carro que lo arrancó y casi nuevo, después que lo tuvo un ratote parado, dijo, no, pues este es Dios, o sea, no había venido mecánico a meterle mano. Lo que nos comentaban ustedes del hotel, o sea, realmente Dios está en muchas cosas y eso demuestra la fe que tenemos en Él, ¿sí? Y como leíamos, Dios está comprometido con la gente que tiene fe. Y si queremos agradarle y tener una relación de verdad estrecha con Dios, lo vamos a hacer a través de la fe, y la fe la vamos a adquirir pues leyendo la palabra, ¿sí? Pues vamos a dar gracias por este día, y eso fue, ahora sí que como la de sana distancia, a practicar la fe. ¿Sí? Señor Padre Santo, buenas tardes. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que nos permitas dar pasos de fe, que aprendamos, Señor, a confiar en tu voluntad y no en la nuestra, a entregarte nuestros anhelos, Señor, a poner nuestros planes delante de ti, Señor, que seas tú el que los guíe, que seas tú, pues, quienes ponga fecha y hora, Señor, a nuestros anhelos. Y te pedimos, Padre, que nos permitas practicar todos los días la fe, no solamente en los problemas, Señor. Y te pedimos, Padre, por las personas que no te conocen, para que se acerquen a ti, para que podamos hablarles de ti, Señor, para que vean lo maravilloso que es caminar de tu mano, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos traigas el próximo fin de semana con bien, que nos cuides durante esta semana que vamos a iniciar, Padre. Y gracias por tu misericordia y por todos los dones que nos das, Señor, por tu gracia. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo.